Bien, vamos a analizar el día de hoy esta frase. Nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos. Y desde luego es una frase que a mí me gusta mucho, creo que refleja mucho de la idiosincrasia de mi personaje, Omar Susano, y de mi persona, claro, de Omar Susano, en la cual, pues desde luego, esta cuestión de no dejarnos perder, pues por una cuestión hasta de orgullo nacional, si tú así lo quieres ver, de orgullo patriótico, de orgullo de persona, ¿no? A lo largo de la vida y a través del tiempo, tal vez en la infancia, en la adolescencia, tenía este complejo, ¿no? Este complejo efectivamente de sentirme menos ante las demás personas, pero con el tiempo me di cuenta de que no era el único con estos complejos y desde luego, pues hubo un momento en donde me rebelé a las circunstancias, en donde ya no me dejaba de las personas a mi alrededor. No quiere decir esto que ahora alcanza a ver todos los problemas que hay alrededor y la gente aprovechándose, queriéndose aprovechar de mí. Desde luego que no, tengo muchos sesgos, no alcanzo a ver a muchas personas oportunas y manipuladoras que hay alrededor, desde luego, pero pues en ese aspecto creo que he aprendido muchas cosas. No sé si lo dije, pero en ese aspecto estamos reaccionando a esta frase que me gusta mucho: nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos. Y desde luego, pues también, aparte de este aprendizaje que se pudo haber tenido de niño y demás, sí existe algo que me gustaría hacerlo notar, porque es el efecto Dunning-Kruger. No sé si alguien de ustedes lo había escuchado, pero se los leo para ustedes. Es un sesgo cognitivo. Sesgo significa que no podemos verlo, que estamos tapados así de los ojos como si fuéramos caballos. Es un sesgo cognitivo que provoca que las personas menos competentes en un determinado campo sobreestimen sus habilidades y aquellos más competentes las subestimen. Este efecto se debe a la inhabilidad cognitiva del sujeto de reconocer su propia ineptitud, debido a que su habilidad real debilitaría su propia confianza y autoestima. Por el contrario, los individuos competentes asumen falsamente que otros tienen una capacidad de conocimiento o conocimiento equivalente al suyo. En resumen, el efecto Dunning-Kruger nos enseña que las personas con menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobreestimar las capacidades y conocimientos que realmente tienen y viceversa. Con esto nos daremos cuenta que esta frase de nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos, pues genera precisamente más sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente las personas que no conocemos lo que viene a futuro, lo que nos depara el futuro, probablemente también con un cierto analfabetismo social o futuro o de sentido de vida, tendemos a pensar que lo podemos todo. Desde luego, hacía notar yo mis etapas cuando era niño, cuando era adolescente, porque mucho de esto de sentirme orgulloso, de sentirme que podía todo y sin saber nada, tenía mucho que ver con pues, el desconocimiento de lo que me deparaba el futuro. Y esto lo observo en muchos adolescentes. Muchos adolescentes creen, primero, se sienten indefensos ante todo, se sienten vulnerables, pero por un efecto del Edipo, donde contradicen al papá del sexo contrario, perdón, del sexo igual, es decir, el hombre contradice y se siente afectado por el papá y la mujer se siente afectada por la mamá. Por eso es que menciona por ahí que hay un complejo de Electra, ¿no? Y en ese aspecto este choque o brecha de género que ocurre con la mamá o con el papá nos hace ir en contra, es un motorcito que nos hace contradecir la vida, que nos hace salir hacia adelante, echarle ganas cuando nos dicen que no, sacar adelante la casta, el orgullo, el coraje, ¿no? Casta, orgullo y coraje pues no son lo mismo, pero tienen mucho que ver con sacar el dichoso carácter, con que nuestra personalidad empiece a tomar decisiones, empecemos a tomar control del entorno, del momento, y con esto, efectivamente, nos hacemos partícipes de nuestro presente, de nuestro aquí y ahora, y es ahí cuando nosotros podemos decir que enfrentamos la vida. Por ahí conozco historias de personas que los invitaron a formar parte de un emprendimiento, los invitaron a formar parte de tomar control de una asociación, de ser directores de algo, pero cuando a mí me lo mencionan les digo, pero tú iniciaste eso, y dicen, no, a mí me invitaron. Y le digo, entonces, ¿por qué dices que es tu emprendimiento? ¿Por qué dices que eres tú el director y demás, no? Porque al final de cuentas le estás sirviendo a alguien que ya tuvo la idea previamente, ¿no? Pero al final de cuentas,
Les hago notar esto no porque quiera discriminar lo que dicen ni porque los haga sentir menos, no, porque es bien diferente realmente tener un emprendimiento, tomar el control de las cosas es muy diferente. Lo digo sí por experiencia, desde luego, porque, y en ese sentido no me siento orgulloso de ello, ni tampoco me siento un egocentrista ni con autoestima alta, al contrario, me siento que en ese aspecto me ha tocado el lado difícil, en donde por diferentes circunstancias, en los diferentes entornos en donde me he enfrentado, generalmente se me pone a mí como o el líder o el que tiene que resolver cosas o hay este cargo y demás. Y hacerte cargo cuesta y te puedes ser muy responsable de las cosas y de repente no tomas las mejores decisiones y no tomar las mejores decisiones te pone mal con tu equipo de trabajo, con las personas que quieres, con las personas alrededor de ti, tus papás, tu familia y te pone mal ante ellos, pero a final de cuentas el tomar decisiones es algo importante y en lo cual cada decisión que tomes es un aprendizaje nuevo, un aprendizaje que te va a dar madurez, experiencia. No todos la pueden tener porque cuando estás precisamente a cargo de otra persona o alguien es tu jefe o alguien toma las decisiones por ti, pues no lo aprendes de la misma manera. Para aquellos que se van conectando, van viendo nuevamente, pues esta es la frase detonante. Nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos. Y desde luego en ese aspecto, cuando tomas el control de las cosas, pues tienes que tener un cierto ego, desde luego, y una cierta autoestima para poder con lo que te acaban de encargar, ¿no? Y decía yo que tiene algo que ver con orgullo nacional, tiene algo que ver, pues, ¿qué será? Con la toma de decisiones, desde luego. Y aquí, desde luego, lo puse el, en ChatGPT le pregunté acerca del orgullo nacional mexicano y nos dice, el orgullo nacional es un tema muy interesante en la psicología de los mexicanos. Según el artículo de VG, el orgullo nacional ha surgido gracias a las ricas herencias musicales y gastronómicas de la nación, que les permiten ser ampliamente reconocidas a nivel mundial. Los mariachis, los grandes cantantes, los platillos mundialmente alabados, son algunas de las cosas que nos hacen sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Además, del mismo artículo menciona que el orgullo nacional es un aspecto muy importante en México y se ha transmitido de generación en generación durante siglos. Otro artículo realizado por VM indica que el 80% de los mexicanos considera que recibió de sus padres un México del que se sentía orgulloso. Sin embargo, solo el 54% siente que heredará a las futuras generaciones un país del que se siente orgulloso. El mismo estudio también revelan que el 64% de los mexicanos se siente extremadamente orgulloso de ser mexicano y el 31% se siente orgulloso. Y aquí también hacerles notar que muchas veces ese orgullo proviene de los padres, proviene efectivamente de las personas que están a cargo de nosotros, y estas personas en muchos sentidos forman parte de este orgullo nacional del cual profesamos. En muchas ocasiones nos dicen que por nuestro apellido, porque tenemos un apellido peculiar, o porque tenemos un físico peculiar, o que porque nuestra nariz es excelente, o porque nuestros ojos son diferentes, o porque nuestras pestañas. Yo he visto gente que está orgullosa de sus cejas, orgullosa de tener estos rasgos que se hacen por la madurez, orgullosas del mentón que tienen, orgullosas de las papadas, de los mentones, de los pómulos. O sea, realmente el orgullo puede venir de cualquier lado y nos sentimos orgullosos en base a cómo se hayan sentido orgullosos nuestros padres también al mismo tiempo. Y de esta manera nos hacen sentir que podemos con las cosas o no podemos con ellas. Desde luego, hay personas que les enseñaron a perder. La indefensión aprendida es un tema aquí interesante, en el cual, desde luego, las personas que han perdido siempre todo el tiempo aprenden o creen a saber que siempre van a seguir perdiendo, ¿no? Y por ahí es el caso de la dichosa Cruz Azuleada, en donde se decía que el equipo de fútbol mexicano, el Cruz Azul, iba a tantas finales y todas las perdía. ¿Por qué? Porque tenía una cualidad que se llamaba la indefensión aprendida, la Cruz Azuleada. Y en ese aspecto, esto sería todo lo contrario al orgullo de que nosotros no podemos perder, porque nadie nos enseñó a rendirnos, que les repito, tiene mucho que ver con orgullo nacional. Desde luego, ha habido autores como Juan Rulfo, en el cual, a partir de una historia que se llamaba Nos han dado la tierra, trató de describir cómo se iba desarrollando un pueblo mexicano en una comunidad por allá, parece que fue en el norte del país, tratando de describir, de acuerdo a esa época, cómo era la población o la despoblación, porque era un país desierto. El cuento que nos dice habla de mucha desigualdad, de injusticia, pero desde luego también habla de la resistencia y de la fortaleza del espíritu humano ante las situaciones adversas, ¿no? Juan Rulfo fue este ensayista que criticaba efectivamente las políticas agrarias del gobierno y la distribución injusta de las tierras, ¿no? Mostrando la lucha y desesperación de los campesinos frente a la adversidad. Ha habido otros autores, desde luego, que han ido hablando acerca del orgullo nacional, del qué es ser mexicanos y demás, y por ahí decían,
pues en ese aspecto decía Carlos Monsiváis como de repente, ¿no? La parsimonia que presentan los presidentes cuando hablan de mexicanas y mexicanos y demás, y que lo dicen todo con cortesía, habla mucho del respeto por un puesto en el cual tienen que estar y con el cual tienen que guardar respeto a la patria, respeto a la nación, por todo aquello que nos ha tocado vivir, ¿no? Y en ese aspecto también, mismo Carlos Monsiváis nos habla de que no se puede describir a un pueblo en base nada más a su historia, porque la historia puede ser historia de conquistas como la mexicana, historia de sometimiento, pero también al mismo tiempo que sometes o pierdes alguna guerra, alguna batalla, desde luego se queda el resentimiento o el orgullo nacional, y por ahí puede venir una descripción de la característica de personalidad de cierta nación. No por eso, desde luego no por eso podemos decir que lo sabemos todo acerca de el orgullo nacional, ¿no? Repito, estamos hablando de esto, no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos. Y desde luego vienen más cosas que podemos hablar acerca de esto, no es lo único. Desde luego que aquí generé otra búsqueda en ChatGPT para describir esta frase en la cual nos menciona que efectivamente para poder aplicar esta frase a la vida diaria, podríamos hablar de aprender de nuestros errores, ¿no? Y en este sentido, si no hemos aprendido algo, entonces no podemos perderlo. Pues claro, es un poquito lo que dice estos sesgos de que si no veo el miedo, entonces no voy a tener miedo, ¿no? En lugar de temer al fracaso o a la pérdida, podemos verlos como oportunidades para crecer y mejorar. Al aprender de nuestros errores, podemos evitar cometer los mismos errores en el futuro, ¿no? Y esto me lleva a otra frase que desde luego en otro tiempo podríamos efectivamente analizar, la de si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla, ¿no? En ese aspecto, al no conocerla, pues entonces te habla de que puedes escribirla. Se dice por ahí que en el destino manifiesto de los gringos, de los estadounidenses, se habla mucho de este destino manifiesto, nos dice que a ellos, como no tenían cultura, porque son unos colonizadores que vinieron a América y que ocultaron toda la cultura que estaba en este territorio de América, entonces ellos no tienen cultura, pero ¿cómo han hecho ellos para reescribir su historia? Pues su destino manifiesto dice todo lo que tú hagas o escribas, pueblo americano, va a ser tu historia. Entonces tienen ahí a guionistas reescribiendo la historia de los Estados Unidos, como es las historias de Hollywood y de todos esos consorcios que hablan de guionismo y de historias gringas. Bien, otra de las cuestiones para entender esta frase de nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos y aplicado a la vida diaria sería ser valientes y probar cosas nuevas. A menudo tenemos miedo de intentar cosas nuevas porque tememos al fracaso. Pero si no hemos aprendido algo, entonces no podemos perderlo. Podemos usar esto como una oportunidad para ser valientes y probar cosas nuevas sin temor a perder. Esto me lleva a una historia de pequeño en donde me decían, tienes que pelearte con él, tienes que pelearte con él. Yo le decía, pero es que él es más grande que yo. Y en ese aspecto me decían, pero es más grande, le caben más golpes, ¿no? Y en ese aspecto, pues yo, niño, decía, ay, sí es cierto, me acaban de decir el secreto de cómo ganarle, ¿no? A ese niño. Pero en ese aspecto, pues yo no sabía pelear ni nada, pero iba con muchas ganas, ¿no? Un tercer punto pudiera ser mantener una mente abierta. Si no hemos aprendido algo, entonces no podemos perderlo. Esto significa que siempre hay una oportunidad para aprender algo nuevo y mejorar. Mantener una mente abierta y estar dispuesto a aprender cosas nuevas puede ayudarnos a crecer y desarrollarnos como personas. Como se darán cuenta, esta frase se puede explicar de muchas maneras, en donde nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos. Así es que vamos a continuar con esta oportunidad de aprender más cosas, pero hay muchos sesgos cognitivos, no es el único. Ajá, el síndrome que acabo de mencionar de el efecto Dunning-Kruger no es el único. El síndrome del ignorante le llamo, en donde una persona que no sabe a qué se va a enfrentar, entonces le echa muchas ganas sin saber que pudiera perder, pudiera morir, pudiera lo que sea. Entonces, como no conoce lo que viene, le echa todo y piensa que es el mejor y piensa que puede con todo, ¿no? Ya verán la repetición en el canal de Psicomar Susano en YouTube, pero vamos con otros sesgos cognitivos. Y con esto vamos a tener, pero son 10 sesgos cognitivos que tienes que conocer. Y en ese aspecto existen muchos sesgos cognitivos que pueden afectar nuestra toma de decisiones y percepción de la realidad. Aquí hay algunos ejemplos. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de una manera que confirma nuestras creencias. Como te das cuenta, ya tengo una idea y entonces nada más la busco para confirmarla, ¿no? Y esto nos ocurre muchas veces en las pláticas diarias con las personas que queremos, ¿no? Queremos escuchar lo que queremos oír, ¿no? O escuchamos lo que queremos escuchar. Sesgo de anclaje. La tendencia a confiar demasiado en la primera información que se recibe al tomar una decisión.
Entonces aquí, desde luego, son los fake news, en donde escuchamos lo primero que vemos, ¿no? Y por ahí dicen, hablan mucho, se hablaba de la muerte de Chabelo, y eso ocurrió hasta muchos años después, ¿no? Y ahora de repente te ponen así informaciones que solamente cuando le veas una seña aquí roja o amarilla es porque son alarmistas, ¿no? Está el sesgo de disponibilidad, la tendencia a dar más peso a la información que es más fácilmente accesible o recordada, ¿no? Entonces, cuando precisamente habla un poquito de lo que acabamos de mencionar, donde queremos escuchar algo y es lo primero que vemos y después apagamos las noticias, ¿no? Entonces, lo primero que se vio, la disponibilidad que tuvimos, los segundos que vimos eso, es con lo que nos quedamos, ¿no? Es un sesgo de disponibilidad. O también existen marcas, ¿no? Muy conocidas por ahí, las letras rojas, en donde efectivamente solamente te crean una o dos prendas y esas tienes que ir a comprarlas, ¿no? Y esas dos prendas solamente las puedes adquirir en esa tienda y si llegas tarde, pues ya no puedes adquirir esa prenda. Seguramente habrá otras cosas que nada más crearon dos o tres cosas y esa es su manera de que haya disponibilidad solamente corta para personas extremadamente exclusivas, ¿no? Está el sesgo de retrospectiva, la tendencia a creer que los eventos pasados eran más predecibles de lo que realmente eran. En esa retrospectiva se habla mucho de las historias de los Simpsons, ¿no? Que dicen que predicen el futuro y demás, cuando en realidad solamente fue la mente de Matt Groening, el creador de los Simpsons, en donde efectivamente se imaginó tantas cosas que era difícil que no ocurrieran, ¿no? Porque somos tantos millones de humanos, de seres humanos, que en algún punto iba a ocurrir algo de lo que dijo, ¿no? Y se habla de que habló de las pandemias y de que un equipo perdía 7-0 en un mundial, pues 7-1, algo así, y ya lo hizo Brasil contra Alemania, ¿no? Sesgo de la falsa unicidad, la tendencia a creer que nuestras habilidades y rasgos son más únicos de lo que realmente son. Y esto, pues desde luego viene a los humanos, nos queda como anillo al dedo porque las personas queremos sentirnos que somos únicos e inigualables y le damos mucha importancia a grandes o pequeñas cosas que tenemos. Decimos, wow, tenemos excelentes ojos, ¿no? Wow, mira, nada más mis ojos me cambian de color y cosas así. O mira qué bonita boca y demás. O mira qué bonita nariz, no la tiene nadie. Estas orejas son únicas y demás. Cuando en realidad pues muchos pudieran tener la misma nariz, los mismos ojos, las mismas orejas, ¿no? Entonces, esto nos habla de que queremos sentirnos importantes. Yo siempre les digo a mis pacientes que de repente quieren la estrellita en la frente, ¿no? Queremos que alguien venga y nos diga que somos únicos e irrepetibles. Y esto nos hace estar buscando esa aceptación de las diferentes personas que están a nuestro alrededor, cuando muchas veces a lo mejor los que requieren también esa aceptación son ellos, y nosotros nos estamos fijando nada más en nosotros. Entonces, por ahí, la falta de madurez pues nos hace ir por la vida esperando la estrellita en la frente. Vamos a poner un poco más atención a las personas que tenemos alrededor y nos daremos cuenta de muchas cosas, como eso, que las personas también necesitan ese sentido de aprobación. El sesgo de la ilusión de control. La tendencia a creer que tenemos más control sobre los eventos de lo que realmente tenemos. Y claro, aquí puede ocurrir que en ocasiones vengan o se pongan las personas ansiosas porque no pudieron con algo que les presentó la vida, se enfrentaron a una decisión difícil y perdieron, ¿no? Como lo dice efectivamente la frase, nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos. Y entonces pudiéramos pensar que podemos con todo, porque con esa frase vamos a lograr todo, ser campeones del mundo, vamos a lograr ser los mejores psicólogos, ser las mejores personas, cuando en realidad no depende de nosotros. Es el mito de la meritocracia, en donde no vamos a poder sostener esta idea de que si nos esforzamos lo vamos a lograr, ¿no? Es una ilusión de control, es un sesgo del cual no nos podemos quitar porque pensamos que todo depende de nosotros, de nuestros esfuerzos, de las ganas que le echemos. Y realmente no depende todo de eso. El sesgo de proyección, la tendencia a atribuir a nuestros pensamientos propios, a nuestros sentimientos y motivos a otras personas. Es un poco la proyección que hacemos, bueno, es un mecanismo de defensa literalmente, donde si nosotros estamos enojados, le hacemos notar al otro, oye, como que te veo bien enojado. Estamos ansiosos, oye, te ves muy ansioso, ¿no? Y el que está moviendo la patita somos nosotros, ¿no? Oye, se ve que tienes hambre, ¿no? Y nosotros por acá muriéndonos de hambre. Y también conozco un amigo, desde luego, que, ay, estás bien gordo, ¿no? Cuando en realidad pues, él tiene una panza prominente. Entonces, en ese aspecto, la proyección es eso, ver en otros algo que nos está acomplejando a nosotros. Viene también el sesgo de la atención, la tendencia a prestar más atención a ciertos estímulos que a otros, ¿sí? Entonces ya lo decíamos un poco, hace rato creo que también lo mencionamos con la que está a disponibilidad, pero también es a lo que más le ponemos atención. Un ejemplo que yo siempre pongo respecto a esto es cuando estudié la carrera de psicología. Había materias que me gustaban mucho, me encantaban, y esas iban de
no te puedo decir que de 10, pues no era de 10, pero sí de 9, de 8, para mí eran muchos. Y de repente materias que no me llamaban la atención, 7, 6.8 ahí rayándole, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Mi papá siempre me dijo que si solo te dedicas a estudiar, ¿por qué no estudias? ¿Por qué no tienes calificaciones mejores? Y es esto, el sesgo de la atención, le ponía más atención a las que más me interesaban. Nada más que tenemos que reconocerlo. Cuando reconocemos que hay algo que no nos interesa, pues a lo mejor le vamos a echar más ganas a estudiar. Probablemente vamos a tener que estar, repetir, leer, hasta que nos entre, ¿no? Entonces, hay que poner más atención a lo que menos nos gusta. Y es algo que de verdad es difícil de entender. Sí, en muchas ocasiones también nos puede pasar con la pareja, con la novia, en donde efectivamente estamos ante alguna película, alguna cuestión que no nos gusta, como el romanticismo, como pudiera ser a lo mejor lo contrario, la ciencia ficción en las películas, no el terror. Y entonces, antes de ver eso o enfrentar esas cuestiones, hay que tomarnos un cafecito, hay que poner más atención, hay que ponernos cómodos, porque viene algo difícil, ¿no? Entonces, no hay que dejarlo de lado, desde luego tenemos que poner atención a este sesgo de la atención. Viene otro sesgo, que es el sesgo de la negatividad, la tendencia a dar más peso a las experiencias negativas que a las positivas. ¿Se han dado cuenta? Cuando discutimos, generalmente lo más malo es a lo que más le hacemos caso. Pero no le ponemos atención, efectivamente, a que nos están dando muchos detalles, a que nos están visitando, que nos están poniendo atención, que nos están cuidando, que nos están ayudando, apoyando con otras cosas, sino que le damos más atención a las experiencias negativas, a aquello en lo cual se equivocó la otra persona, y en muchas ocasiones el equivocarse es de humanos, pero le ponemos más atención a eso, más eso ocurre mucho en las relaciones de pareja, entre padres e hijos y demás, ¿no? Y por último, ya para ir terminando este programa que hice acerca de nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos, vean la repetición efectivamente en YouTube, de Sicomar Susano. Pero el último sesgo es el de primacía, la tendencia a recordar mejor los elementos que se presentaron al principio de una lista, ¿no? Entonces, desde luego, cuando vemos una lista, ponemos atención más a los primeros 3, ¿no? Y pues en ese aspecto ya no les voy a poner más ejemplos, creo que estuvo muy claro, pero desde luego ven la repetición, desde luego espero subirla pronto en YouTube, Sicomar Susano. Y ahí desde luego tenemos otros proyectos que están ahí en puerta, como es Psicología en México, y tenemos también por ahí los podcasts Perspectivas Psicológicas con otros compañeros que he estado invitando a que hablemos de diferentes temáticas. En esta primera semana tuvimos el tema de la salud mental, y vamos a estar hablando de muchos acerca de esta temática. Por ahora sería todo. Les recuerdo, el día de hoy vimos esto. Nosotros no podemos perder porque nadie nos enseñó a rendirnos. Estamos haciendo un poquito de mayéutica con estas temáticas, extendiéndonos más y que no se queden en frases cortas como aquellas frases de autoayuda que a veces no ayudan, ¿no? Que se acuerdan, si quien me ha seguido, antes teníamos eso. A lo mejor por ahí alguna vez lo retomamos, pero me gusta más este formato. Así que yo soy Sicomar Susano y nos vemos en la siguiente. Que tengan una bonita noche. Hasta luego.